con quien quieran siempre. Esto es para todas las que estamos interesadas en irnos comunicando y el ir conociendo temas que para muchos es complicado, es difícil, ¿no? Y que pues tratarlo de abordar dentro de un conocimiento y una experiencia a lo largo de ser guía Montessori, de ser maestra, de haber trabajado en gobierno y en particulares, da un enriquecimiento pues muy importante para la experiencia de cualquier docente, pero también de cualquier persona que estamos en este transcurrir de la vida, en este momento que nos toca vivir histórico y que bueno, pues estamos ahora sí aquí vivos, con ganas de aprovechar nuestra vida, de disfrutarla, de compartirla, de estar presentes y de dejar un legado de la mejor manera posible a las personas que nos rodean. Y por eso se hacen estas pláticas, principalmente por eso, para estar unidos, para trabajar esta parte que ahorita debemos de trabajar, que afortunadamente gracias a la ciencia y a la neurociencia nos damos cuenta que es importante trabajar desde nosotros como personas, desde nuestras emociones, y no nada más estar llenándonos de conceptos y sin tomar en cuenta que somos únicos e irrepetibles, que somos fabulosamente humanos y que estamos aquí para compartir nuestra vida, porque de eso se trata. El humano tiene que compartir, aislado se muere. Entonces, se muere en todo, en su esencia, en su físico, en todo. Entonces, por eso estamos acompañándonos. Y precisamente hablar de esta parte de la muerte, ¿no? Y se muere, sí, se muere en emoción, se muere en destrezas, se muere en sentirse solo y emocionalmente es tremendo. Es otra forma de morir. Y por eso precisamente nosotros vamos a tratar siempre de estar juntos y de estar compartiendo lo que conocemos y nuestras experiencias. Y ahorita viene un tema muy fuerte que a pesar de que sí vivimos situación a nivel mundial de pérdidas y de aislamiento, ahorita en este año, todas las que trabajamos en la docencia nos damos cuenta que todavía este año recibimos niños, adolescentes y adultos con ciertos miedos, con ciertas inconsistencias, con otras habilidades adquiridas también tecnológicamente, pero también se perdió este contacto físico, este saber a qué huele estar juntos, qué se siente el estar juntos y tocarnos. También se perdió eso, aunque también se ganaron cosas. Y de eso se trata estar en esta vida y compartir todas nuestras experiencias y compartir pues esto que se vivió y esto que lo vamos a seguir viviendo, porque el duelo va a existir mientras exista la vida, va a haber muerte y va a haber pérdidas y va a haber este sentimiento y estos sentimientos a los que nos vamos a enfrentar. Y el duelo, hablando así ya de lleno, ¿qué es el duelo? Pues nos encontramos con esta palabra tremenda, con esta palabra que nos lleva a recordar o a sentir emociones tremendas, fuertes, y que creo que es una de las emociones más fuertes de tristeza que siente el ser humano. El duelo no nada más se refiere a la pérdida de un ser amado, de una mascota. A veces también tenemos un duelo cuando cambiamos de casa, de escuela, de ciudad. También existe una pérdida y un volver a adaptarnos a nuestras nuevas realidades. Y de eso se trata,
de adaptarnos a estas nuevas realidades a las que nos vamos a enfrentar. Y el duelo, pues es una respuesta emocional y psicológica natural que experimentamos cuando pues enfrentamos una pérdida. Una pérdida, y nos vamos a referir a un ser querido, ¿no? Específicamente. Bueno, claro, sin olvidar estas otras pérdidas que también son importantes en nuestras emociones. El duelo implica una serie de emociones y procesos que varían de persona en persona. Cada uno de nosotros sentimos el duelo de manera diferente. Recuerden que somos únicos e irrepetibles y nuestras emociones tienen que ver mucho con nuestras vivencias, con nuestra fortaleza, con lo que vivimos de niños y con la fuerza que hemos adquirido al transcurso de los años. Pero por lo general se experimenta, ¿no?, estas emociones que nos mueven a todos. Es la tristeza, es un dolor intenso, hay una confusión, una ira, también hay un sentimiento de culpa, de anhelo, de miedos. Y estas emociones, estos sentimientos, se pueden manifestar en diferentes cambios con nosotros, en la forma cognitiva, física y conductual. Todo nuestro entorno se mueve, manifestamos sensaciones que a veces están fuera de nuestro control y tenemos que recuperarlo, ¿no? Generalmente también este miedo de enfrentarnos a nuestra realidad también es muy duro. Enfrentarnos a que ya no vamos a tener la posibilidad de volver el tiempo atrás, porque ya no hay vuelta de hoja. Cuando hay un cambio brusco, cuando hay una muerte, cuando hay una pérdida, ya no hay posibilidad de que regrese. Y eso es algo muy importante que todos debemos de entender desde pequeños. Por eso es importante brindarle a los niños esta oportunidad de tener una planta. Nosotros en la escuela, nuestra planta es fundamental. Tener una planta a nuestra responsabilidad. Cuidarla, mantenerla viva. Cuando crece, vemos todos los cambios que manifiesta la planta. Nos da una mentalidad de que la vida cambia, pero también nos encontramos con que pueden morir. ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos a la muerte de una planta? Los niños manifiestan tristeza, pero también una realidad, que todo tiene un término y que todo no es para siempre. También tener mascotas, este acompañamiento, y decimos, no, porque no quiero sufrir, ¿qué tal si se me enferman? Pero es un proceso de vida, y es algo que tenemos que vivir, porque eso nos va a hacer estar y permanecer en una realidad de vida. El proceso de duelo no tiene una duración fija. Puede durar poco o mucho tiempo. Y esto también va a depender de la fuerza que nosotros tengamos y esta fortaleza emocional en la que vayamos entrando, dependiendo de las edades, a tener estas herramientas de fortaleza para enfrentar los cambios y estas pérdidas que se van a ir presentando durante toda nuestra vida. Como yo les decía, pérdidas tales como el cambio de trabajo, enfrentarte a una nueva casa, a un nuevo estilo de vida. Son pérdidas, son duelos a los que hay que enfrentarnos. Pero por supuesto, del que estamos hablando
y es el más doloroso, es perder a un ser querido. Y estos procesos de duelo, que no tienen una duración fija y que todo va a depender de nuestra personalidad y del acompañamiento que tengamos, y por eso decimos que es único en cada persona, pasa por diferentes fases. Estas fases son generales y no llevan un orden estricto, ¿no? Es la negación, negamos, nos ponemos incrédulos. ¿Es en serio? ¿Cómo pasó? Ay, ¿me estás mintiendo? O sea, toda esta parte que pasa en nuestro cerebro, ¿no? Nos enojamos, hay una ira. La ira es más fuerte que un simple enojo. Es una muestra de rebeldía, de frustración, de coraje. La negociación. Es que mejor hubiera sido yo. O es que por qué, ¿no? Nos rebelamos. También puede llegar una depresión, una gran tristeza. Y pues también llega la aceptación. Y es importante llegar a la aceptación de esta emoción y de este momento histórico en el que nos toca vivir. El duelo también es un proceso de adaptación. Tenemos que adaptarnos a los cambios muy rápidamente. ¿Por qué? Porque entre más rápido nos adaptemos a momentos difíciles o a cambios bruscos, nuestro cerebro va a manifestar movimientos importantes en la información que mandemos a nuestro cuerpo y a este proceso de entender de lo que se trata la vida. Y la vida es un movimiento continuo, pero no es lineal. Tiene sus altas y sus bajas. Habrá momentos en que nos sintamos muy incómodos, pero tenemos que estar ahí, ¿no? Sentimos incómodo que nos dejen esperando afuera de la escuela o de un inmueble, o que nos dejen esperando mucho tiempo sentados, pero tenemos que adaptarnos y tenemos que entender el proceso que se está viviendo en ese momento. Y yo hablo de los procesos de adaptación porque son muy importantes. Entre más rápido encontremos la adaptación, más rápido tenemos momentos de triunfo, de felicidad y de gozo. Yay. De adaptación a la pérdida. Entonces, el duelo es un proceso de adaptación a la pérdida, que con el tiempo, la mayoría de las personas logra ajustarse y entender esta nueva realidad. Encontrar nuevo significado en nuestras vidas y empezar de nuevo con ella. Es una oportunidad que nos brinda la vida, la naturaleza, para tener un renacimiento. Una oportunidad de entender la importancia de la resiliencia, nuestra nueva realidad y encontrar esperanza en nuestra propia vida. Decimos, pero ¿cómo? ¿El duelo te hace renacer? ¿El duelo te da esta oportunidad de esperanza? Sí, porque nos damos cuenta y nos enfrentamos a que si hay vida, hay muerte. Porque al perder a un ser querido, sea nuestra mascota, o sea nuestra familia, o sea alguien que queramos mucho, nos cambia por completo la vida. Ya no vamos a ser los mismos. Tenemos una pérdida emocional y nuestro corazón se hace pequeño y se aprieta, igual que nuestro estómago, igual que nuestro cerebro. Porque no estamos entendiendo
esa verdad a la que nos estamos enfrentando. Pero también nos dan la oportunidad de adaptarnos, de valorar lo que vivimos y ahora el proceso del cambio, el proceso de ahora qué hago, ahora cómo actúo, a qué me enfrento, qué tengo que hacer. Y tú cambias, porque ese pedacito que cubría esa persona o esa mascota se quedó, ese pedacito en el corazón se quedó vacío. Es una gran cicatriz, que lo que hay que hacer es irla sanando, que lo que hay que hacer es recordar que esa cicatriz no va a desaparecer nunca, pero que al final de la vida va a ser una cicatriz, no va a ser una herida abierta. Y eso es lo importante, y eso es lo que hay que trabajar. No dejar esa herida abierta, sino aprender a vivir ya con esta nueva cicatriz que nos está dejando la vida. Y cuando tenemos las cicatrices, nos damos cuenta de lo que vivimos, nos damos cuenta de lo que pasó y que existió y que está con nosotros. Y yo les decía, perder a alguien querido implica el dolor más grande que cualquier persona pueda sentir. Implica no solo un dolor emocional, sino también físico y una sensación de vacío. Y hasta querer morir. A veces también sentimos eso. Por eso es importante recurrir a los pensamientos positivos. Y recordar, voy a tomar agua. Perdón. Pero esto también es un proceso de enfrentarte a la palabra pérdida, duelo, y enfrentarte a la vida que tenemos aquí y ahora. Enfrentarte que nosotros nos quedamos y que vamos a trabajar mucho con nosotros mismos, con estas emociones que no nos dejan respirar, que no nos dejan hablar, que tenemos que tomar un trago de agua para pasar ese nudo y enfrentarnos a esta vida, que a veces no la entendemos, pero que está y existe. Y es les decía yo que no nada más es un dolor físico, emocional, sino también físico, es un dolor físico y emocional muy fuerte. Y que ahí está, y que cuando lo recordamos sentimos nostalgia, tristeza, llanto, impotencia. Que nos sentimos vacíos. Y les decía, y hasta querer morir. Por eso es importante recurrir a los pensamientos positivos. Esto lo hemos manejado en otras pláticas. Estos pensamientos positivos nos van a llevar a manejar nuestras conexiones neuronales y van a recurrir a la tranquilidad. Nos van a dar esa tranquilidad y esa aceptación y hasta esa alegría de haber vivido con esa persona o con ese animalito que ya no está, pero que nos dejó grandes recuerdos y gran alegría. Recordar todo lo que disfrutamos con ese ser querido. Esos son nuestros pensamientos que debemos de atrapar. Y esos son nuestros pensamientos positivos. Y no enfrascarnos en el sufrimiento, porque eso nos va destruyendo.
pero también destruye a las personas que nos rodean. Por eso es importante entender que todo lo que empieza termina, que todo lo que vive muere, que todos en cada momento hay cambios. Y por eso les hablaba yo de la adaptación a los cambios, a soportar los cambios que se puedan presentar, porque también son duelos. También pensar que el mejor homenaje que podemos darle a la persona que perdimos es reincorporarnos a nuestras vidas poco a poco y lo antes posible. Los rituales son importantes para los momentos difíciles. Los rituales forman parte de nuestra esencia humana. Son muy importantes. Nos mantienen en esta magia de la vida, en esta magia que solamente el ser humano puede entender y puede modificar su entorno de forma voluntaria. Estos rituales, que a veces simplemente representan el encender una vela y dedicársela a nuestro ser querido, soltar una serie de globos, soltar una paloma, dedicarle una canción, o estos eventos religiosos. Todo esto nos ayuda a encontrar un significado y sentido ante esta experiencia. Por eso son importantes los rituales. También hay rituales culturales o tradicionales. Les decía yo que a través de los rituales, las personas pueden encontrar consuelo y aceptación gradual. Hay diferentes tipos de rituales religiosos y todos son importantes. Espirituales y todos de verdad son importantes porque nos llevan a lo mismo y trabajan lo mismo en el cerebro y en nuestro corazón. Lo más importante para el ser humano que está enfrentando un duelo es mantenerse en la realidad. Y mantenernos en la realidad nos lleva al amor. Yo constantemente menciono la importancia del amor y de la emoción. Porque si no hay amor, no hay emoción. Y si no hay emoción, no hay un aprendizaje. Y si no hay una emoción, nos quedamos muy cortos en este proceso de vida que debemos de tener. Y entonces, este mantenernos en la realidad es de suma importancia. No ponernos cosas mágicas, ¿no? Porque te vuelve a abrir la herida. Y decir, bueno, me voy a comunicar con mi ser querido, y entonces voy a hacer. Te puedes comunicar con él siempre y cuando tú quieras, en el momento que tú quieras, en el momento que tú quieras. No necesitas ir a una agüita o a estas cosas espiritistas. No, tú lo puedes hacer desde aquí, desde tu mente y desde tu corazón y comunicarte con esa persona. Pero qué bonito que cuando recuerdes a esa persona o ese momento, es para recordar lo bonito, para lo mejor, probablemente decir, a lo mejor me hubiera ayudado o me hubiera dicho tal cosa, porque me enseñó a manejar diferentes cosas en la vida. Pero al final, darte cuenta que es tu realidad y que tú recurres a esos pensamientos y a hacerlo presente. Pero está en tu mente, está en tu cuerpo, está en tu corazón. Y creo que es importante. Pero al final decirle, gracias por estar acompañándome en mi mente, gracias por estar aquí, pero nos despedimos, porque la realidad es que no va a regresar.
Esa es una realidad. No lo vamos a conocer o no va a regresar como nosotros lo habíamos visto, así, de tocarlo, de olerlo, de sentirlo, de acariciarlo. Ya no va a ser posible. Eso es una realidad. Y eso es lo que hay que enseñarle a los humanos, a la vida, a los niños. Qué bueno que estuvo, nos dio alegría, nos enseñó, nos acompañó. Pero es parte de la vida. Y damos gracias a la vida que nos dio la oportunidad de tener a esa persona o a ese ser querido, a ese animalito, esa mascota. Gracias por darnos esa alegría. Gracias por compartir esos momentos de felicidad, de acompañamiento, a veces de enojo, a veces de desesperación. Pero gracias por estar aquí. Y en todo mi cuerpo. Y esa emoción nos va transformando y nos va haciendo fuertes y nos va manteniendo en nuestra realidad. Acompañar a los niños en este proceso de duelo es un gran desafío. Y hay diferentes formas de que podamos apoyarlos. Primero, para también mantenerlos en una realidad y que no vuelen con sus pensamientos, porque ahorita vamos a ver este proceso mental que tenemos las personas. Pero hablar de la pérdida y animarse a expresar sus sentimientos es muy importante. Enfrentar la pérdida, hablar de ella, no esconderla, no ocultarla, hablarla. Ay, no, ahorita no te acuerdes. No, sí acuérdate. Y sí platícalo. Y sí háblalo. Porque es un sentimiento que tienes que expresar. Permitir que se hagan preguntas y brindarles respuestas honestas y apropiadas para cada edad. Evitar ocultar la verdad ante cualquier situación. O utilizar eufemismos. Miren, los eufemismos son tiernos y son lindos, porque es adornar o cambiar una palabra para hacerla más suave. Pero hay que fijarnos cómo utilizarlos y no abusar de ellos, ¿no? Eso también es muy importante, porque eso, mantenernos en la realidad, nos mantiene una mente sana. Y eso es muy importante con ellos, con los niños, con cualquier persona, pero sobre todo con los niños que tienen menos herramientas de vida que los adultos. Entonces, suavizar o matizar la carga, sí, pero no abusar de ella, ¿no? Yo me acuerdo cuando morían nuestras mascotas, que por cierto metíamos, en mi casa, cuando éramos niños, metíamos a todos los gatos que estaban en la calle. Bueno, tengo una hermana que sigue haciendo lo mismo, pero así éramos desde niños. Y cuando morían, mis papás lo permitían, ¿no? Mi mamá nos decía, ay, pero no te preocupes, está con San Martín de Porres. Yo no sabía quién era ese personaje ni nada. Y luego cuando creces, y cuando yo iba creciendo, era muy niña, mi cabeza se mantenía en una fantasía. ¿Y saben qué se provocaba? Digo, yo respeto mucho y amo esa situación de mi mamá, pero te mantiene unirte de la realidad y buscar una fantasía que no es real. Entonces, sí darles esta fuerza de mantenerlos en la realidad y hablarles con la verdad. Siempre cuidando las edades. Y ahorita vamos a platicar de eso. Validar las emociones de cada uno. Respetar lo que uno está sintiendo. Por ejemplo, ahorita que yo estaba hablando y viene el recuerdo de las personas
que he amado y que ya no están conmigo, se hace aquí un nudo, tu estómago se aprieta y entonces tienes que, por más salida que traigas, ahí está atorado en la emoción, aquí está atorado el sentimiento, necesitas pasarlo. Y eso es el duelo, pasar esa emoción, entender que está aquí atorado yo tomé agua o tomar algo, pero esto es más allá, es estar, respiras profundo y dices, es verdad, qué bueno que estuvo, qué bueno que lo sentí, gracias a la vida que estuvo aquí. Y eso es validar la emoción. Y decir que es normal sentirse triste. Que está bien sentirse deprimido, triste, emocionalmente llorando y como apagado. Pero también se puede sentir enojado. Y está bien. Porque uno se rebela y se enoja. ¿Por qué? O sea, ¿por qué no fue más tiempo? ¿Por qué no duró más tiempo conmigo? Pudimos haber hecho muchas cosas, pude disfrutarlo más. Pero la vida no es así. Nuestras realidades no son así. Y siempre, aunque nuestro ser querido tenga 100 años y muera, siempre vamos a decir, lo necesitaba más tiempo. Eso es validar esa emoción, eso es estar acompañándolo. Uno se siente confundido, inseguro, con miedos. Pero también ayudar y ayudarnos a entender que el duelo es un proceso natural y que sus sentimientos son normales. Toda esta bola de emociones y de sentimientos. Animar a hablar acerca de la pérdida es también muy importante. Poder hablar de situaciones de pérdidas, ¿no? Hablarlo va sanando, va curando la herida, va cicatrizando poco a poco esa herida que al principio la vimos abierta y que decíamos, esto no se va a cerrar nunca. Y como poco a poco esa herida se va cicatrizando, permitiendo darnos cuenta de que está ahí, pero que tenemos que enfrentar y evitar la infección o evitar el que siga herida o estarla abriendo constantemente. Cuando hablamos, cuando expresamos y no nos quedamos callados o que no nos regañen, ya, vas a volver a hablar de lo mismo, ya no digas nada, o ya no me lo recuerdes, ya pasó, ya. Cuando no estamos validando, entonces esa herida se va a tardar mucho en sanar. Por eso es enfrentar la vida, la realidad y hablar de ella. Pero ¿saben qué también? ¿Cómo se va curando esa herida? Recordando historias, viendo fotografías, si es que hay. Expresar lo que extrañamos de esa persona o de ese ser querido. Y nuestro deber siempre va a ser mostrar empatía, pero sobre todo saber escuchar. Porque nos vamos curando, nos vamos alimentando esa emoción y esos pensamientos positivos que a veces pensamos, es que ¿cómo crees si lo estás recordando y lo estás recordando? Pero lo estás recordando ya en el pasado. Estás recordando lo que te dejó, el legado que te dejó. Y sí, por supuesto que el duelo es individual. Y cada uno de nosotros lo expresamos de una manera diferente. Por eso hay que estar ahí. Por eso hay que escuchar y ser empáticos. Y por eso hay que brindarle apoyo continuo. Y a medida que pasa por las diferentes etapas, porque se pasa por diferentes etapas en los duelos, ¿no? Pero estar ahí presentes.
estar ahí escuchándolos. Y establecer una rutina diaria es de suma importancia. No quedarnos mucho tiempo en el duelo, que es normal que ya se espera, necesita un tiempo. 1, 2 días, 3 días, a veces una semana. Pero tratar de regresar a nuestra vida cotidiana. Asistir al trabajo, asistir a la escuela, bañarte, cuidarte, disfrutar de la vida, aunque nos parezca difícil y complicado. Regresar a los juegos, regresar a los chistes, a ir al cine, a sentarte a ver una película o a disfrutar una comida con las personas que te rodean. Esto va a brindar seguridad. Y vamos a ir entrando a la normalidad de nuestra nueva vida poco a poco. Entonces, a veces parecerá que dices, pero ¿cómo me voy a divertir si tengo una tristeza? Recuerden recurrir a los pensamientos positivos y a tratar de regresar a nuestra vida de antes. No va a poder ser igual que antes, sin embargo, sí vamos a poder aprovechar el tiempo de estar juntos, los que quedamos aquí, ¿no? Con juegos, con pláticas, con historias, con momentos recreativos. Y es importante calar eso a nuestras vidas y estar provocando y buscando esos momentos porque son muy sanos. Y poco a poco vamos aliviando ese gran dolor y nos vamos incorporando entonces a nuestra cotidianidad. Es importante ofrecer un consuelo físico, un abrazo, un tocar el hombro, una caricia, o simplemente permanecer cerca, que no se sienta solo. La persona estar ahí, acompañándolo. Eso es muy importante. Pero también es importante, como en otros momentos lo hemos comentado, brindar o buscar ayuda profesional. El estar con una persona que no siente casi el mismo dolor o también un dolor por una pérdida, también es muy valioso. Estar con esa persona que nos va a ayudar a entender. A veces, cuando todos estamos involucrados en la pérdida, pues sí debe de haber una fortaleza y una fuerza, ¿no? Pero buscar a una persona que no esté involucrada tanto emocionalmente con nuestra pérdida, nos puede dar un consuelo mucho más fuerte y una orientación mucho más segura. Por eso es importante observar y ver si es necesario recurrir a un profesional de la salud mental, un psicólogo, alguien que me sepa escuchar, que no sea de mi familia. También es importante tenerlo siempre presente. Y tomar en cuenta estas diferentes manifestaciones que da el duelo. Yo le decía, cada persona es única, cada persona refleja el dolor de una manera diferente, la duración y la intensidad. Pero hay estas generalidades que vamos a ver ahorita. Por ejemplo, cuando tenemos niños de 2 a 5 años, ellos van a mostrar conductas diferentes. Muestran confusión los niños de 2 a 5 años. Y fíjense cómo va a ir pareciéndose las emociones, pero a diferente intensidad y diferente entendimiento de la vida. Muestran confusión y ansiedad. Pueden sentir sensación y esperanza de que van a regresar las personas. Sí, pero ¿cuándo regresa?
Bueno, sí, pero ¿cuándo va a venir mi animalito otra vez con nosotros? Eso es un pensamiento recurrente de 2 a 5 años. Entonces, sí estar también ubicándolos en una realidad, aunque sean muy pequeños. También experimentan cambios de sueño. O duermen mucho, o brincan y despiertan constantemente. Puede manifestarse en el apetito, no querer su leche, o algo que le gustaba ya no le gusta, ¿no? Pueden sufrir regresiones, empezar otra vez a hablar como muy pequeñitos o no hablar. Pueden perder destrezas motoras, control de esfínteres, enojo, rebeldía, aventar más cosas que de costumbre, ¿no? Tiene dificultad otra vez para compartir sus juguetes, para relacionarse con los otros. Y, les insisto, buscan constantemente a la persona que ya no está con nosotros o al animal. Y a veces recurren a la fantasía. Y dicen, ya platiqué, estuvo aquí conmigo, mira, ahí está sentado, ahí está mi perrito, hola perrito, ¿no? Y nosotros como adultos nos espantamos. ¿En serio? Es algo que está creando en su cabeza porque necesita sentir otra vez la presencia de ese ser querido. Si a veces, imagínense de los 2 a los 5 años, a veces adultos recurrimos a esas imágenes y sentimos que lo vimos, sentimos que lo leemos, sentimos que estuvo aquí cerca de nosotros. Como adultos sabemos que es verdad, porque es un recuerdo y es lo que queremos sentir. Y entonces lo llamamos y ahí está. Pero es una emoción, es nuestra mente. Pero los niños no lo entienden así. Y es un recurso de la parte del duelo. También experimentan una variedad de emociones. También la tristeza, ¿no? El miedo. Y pues es una parte muy fuerte, ¿no? Emocional. ¿Qué pasa con los niños de 6 a 9 años? Bueno, pues de 6 a 9 años experimentan lo mismo casi que todo mundo, que es la rebeldía, el enojo, la tristeza, la culpa, el miedo. Se hace preguntas acerca de la muerte, ¿qué es la muerte? ¿Por qué la muerte? ¿Qué pasa? ¿No? Y es de una forma insistente. Pero también ellos quieren saber de una manera detallada. No es por morbosos, es por una necesidad de entender lo que pasó. Muestran cambios en la concentración, ya no se concentran tanto, ¿no? Bajan su rendimiento académico. También bajan en la energía del juego y se vuelven muy irritables y a veces agresivos también. Aunque ellos tienen mayor comprensión de la muerte, de todos modos, hay esta emoción también de la fantasía y de querer ver y entender qué pasó de forma detallada. Estamos hablando de los 6 a los 9 años. Pero también hay algo importante, que a esta edad saben y van entendiendo que la pérdida es un evento irreversible y universal. Sí, lo entienden. Ya no hay vuelta atrás. Ya no pueden revivir.
Pero también manifiestan dolores físicos. Les duele la cabeza, ven borroso, se sienten muy cansados, bostezan constantemente. Y eso es una manifestación del duelo. Les duelen los músculos. ¿Qué pasa en las edades de 10 a 12 años? Estas edades, obviamente, se tiene una mayor comprensión de la pérdida. Y se hacen muchas preguntas. Y aquí vienen las preguntas existenciales y fisiológicas. Y sus emociones son mucho más intensas. Y tienen estos cambios bruscos de ánimo y de comportamiento. Pero también buscan estas maneras de honrar y recordar a las personas o a sus animales que ya no están con nosotros, ¿no? Entonces buscan hacen sus dibujos, ponen sus nombres grandes, quieren tener la fotografía cerca. Y entonces es una manifestación también. Y los pintan, los dibujan. Y y aquí está conmigo. Les hacen poemas, canciones, o las recuerdan con ciertas canciones, con ciertas melodías. Pero ellos recurren mucho a lo creativo. De 10 a 12 años. ¿Qué pasa en la adolescencia? A los 13 años, quizá poquito antes. ¿Qué pasa cuando experimentan una pérdida? Pues experimentan igual una gran gama de emociones. Ira, tristeza, enojo, miedo, culpa, frustración. Y todavía más intenso. Y se rebelan con la naturaleza. Si creen en un Dios con Dios, hay una rebelión, hay un coraje, hay una impotencia. ¿Por qué pasó esto? Tienen mucha dificultad para manejar sus emociones. Y pueden buscar diferentes maneras de evadir esas emociones. Y aquí es en donde hay grandes riesgos de vida. Cuando a la temprana edad pierden a alguien muy importante en sus vidas, los adolescentes que no están entendiendo lo que está pasando, y hay un enojo, y hay una rebeldía, porque las emociones están muy fuertes. Y esto se debe a la edad. Recuerden que hay unos cambios hormonales, un cambio fisiológico, un cambio de mente, que tampoco lo entienden. Y si a eso le agregas una pérdida, y sobre todo de alguien muy importante en su vida, es increíble la manera de manifestar este enojo. Y entonces se van con gente que no les conviene, quieren salirse de su casa, irse a otros lados, no estar presentes, buscan estas compañías que no les sirven de mucho, que son malas compañías, y pueden caer en muchos hábitos de autodestrucción, incluyendo buscar el herirse, el acabar con todo. Creo que estas edades, son las más fuertes y son en donde no podemos dejarlos solos ni un instante. Es acompañarlos, entenderlos, buscar el que su pensamiento esté en algo creativo. Y entonces sí, también auxiliarnos con un agente profesional de la salud mental, un psicólogo, un terapeuta. Sí lo necesitamos a esas edades. Nos sentimos tan solos que pensamos que no vale la pena seguir adelante. Y entonces, pues sí, nos
caemos en diferentes vicios muy tremendos y que a veces es muy difícil salir de ahí. Y esto, por supuesto, como les decía, pues tiene que ver con un proceso de desarrollo natural y normal de la adolescencia. Entonces, pensemos que en estas edades es sumamente importante, y más que en cualquier otra, estar con ellos, no dejarlos solos. Y yo les decía, e insisto, ¿no? Cada persona ¿sí me oyen? Sí, te escuchamos. Hola, hola. Sí, escuchamos. Ay, fíjate que no sé qué se metió de repente. Yo dije, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Auxilio, he perdido la conexión. Sí, de repente no sé qué pasó. Pero bueno, estamos aquí, ¿no? Y era lo que yo les comentaba ahorita, o sea, acompañar en estas edades es de verdad exageradamente importante. Y recordemos que cada persona es única y puede necesitar diferentes formas de apoyo. Por eso es importante la observación. Nosotros somos adultos, tenemos ya unas herramientas de vida. No permitamos que nosotros mismos acabemos con esas herramientas. Por eso es importante empezar siempre por nosotros. ¿Cómo me siento? ¿Cómo supero esta pérdida? No estoy sola. A veces tengo a mis sobrinos, mis niños más pequeños que van a necesitar de mí, de mi acompañamiento, de mi ayuda. Y yo apoyarme con otras personas de mi edad, a lo mejor también con un terapeuta, un psicólogo, pero pensar que nosotros tenemos que tomar esa fuerza y esa pérdida en nuestras manos para saber qué hacer con ella, cómo trabajarla, cómo superarla, cómo aprender y cómo brindar ayuda. En el momento que yo tomo la realidad y me enfrento a esta gran pérdida y que me estoy dando cuenta que yo también va a llegar un momento en la vida en que yo también trascienda, pero ¿qué voy a dejar? Voy a dejar mi ayuda, mi acompañamiento con las personas que están a mi alrededor y nos hacemos fuertes. Y si hay niños y hay adolescentes, no los puedo dejar solos. Es un gran compromiso de vida que nos está brindando la persona o el animalito que se fue. Aprovechémoslo, no nos hundamos en la depresión. Y yo sé que es muy difícil, pero nosotros mismos tenemos que hablar con nuestro cerebro, con nuestras emociones y con nuestro corazón. Y ver la importancia de fortalecernos. Y vuelvo a insistir, importante observar, importante escuchar y adaptarnos a este nuevo enfoque de vida y a las consecuencias que tienen estas pérdidas o esta pérdida a la que nos podemos enfrentar. ¿Y qué vamos a hacer a partir de lo que observamos? Darnos cuenta y entender que todo tiene un fin, un término, y que ese reconocimiento en sí es un privilegio y una oportunidad de renacer, una oportunidad de cambiar tu vida y tu estilo de vida, en donde te tiene que hacer más fuerte, es muy importante. Claro que es fuerte, pero cuando reconocemos ese fin y ese término que tiene siempre la vida, nos vamos curando más rápido. Pero también nos da este privilegio de entender y confrontar con nuestra propia
finitud. Y eso es algo maravilloso. Nada es para siempre. Y solo en la medida en que tengamos conciencia de ello, vamos a disfrutar mejor cada momento de nuestra vida. Vamos a disfrutar el darnos cuenta que la vida es maravillosa y que va a tener un fin. Y que ese fin también tiene que ser maravilloso. Y dejar esa fuerza para los que pues, nos van a lo mejor a extrañar mucho. Cuando la vida nos da la oportunidad de darle sentido a nuestra existencia, es solo ahí cuando entendemos la muerte. Porque cuando tenemos una pérdida, a nosotros también, en nosotros también muere algo. Ya no va a ser lo mismo. También se muere parte de nosotros. Pero también nace otra parte de nosotros. Una reconquista a la vida. Un enfrentarnos a esta parte que es inevitable. Y entonces renacemos. Y tenemos que enfrentar la vida por más difícil que nos parezca. Y es entonces, y solo entonces, cuando lo vamos a ver como un privilegio. Es un privilegio que nos brinda la vida. Qué curioso, pero así es. Y cuando lo entendemos, superamos muchas cosas. Y cuando lo entendemos de adultos y lo que nos hizo falta nuestros papás, y es que los perdimos a corta edad, nunca es tarde para sanar, para una reconquista, para dar gracias a esa persona que no pudo estar con nosotros hasta que somos viejitos o tenemos hijos. No. Pero darles gracias. Disfrutar de esa vida y de esa oportunidad que tuvimos con ellos. Y renacer. Y cambiar nuestra vida. Y enfrentarnos a los cambios de la forma más rápida que podamos. Recordar y disfrutar esos momentos de privilegio que tuvimos con ellos es fantástico. Y recordemos los feos o los malos, o si los recordamos decir, pues sí, fueron parte. Pero recurrir a este pensamiento positivo de lo bueno que disfrutamos con ellos, siempre va a haber algo bueno. Eso es lo más importante, porque eso se va al alma. Y eso va sanando más rápido nuestras heridas. Recordar lo que nos reímos, lo que nos pareció gracioso, las cosas absurdas que pasaron. Esas cosas que nos dejan un gran legado en nuestra propia vida y en nuestra propia existencia. Ese legado que ahora nos toca a nosotros dejar también. Un recuerdo, una fuerza de vida. Y con esto dejamos mucho amor y mucha compasión. Entonces, no nos dé miedo enfrentarnos al duelo, porque es algo que nos va a fortalecer. Y aquí no la lámina que dice cómo es importante no juzgar, no señalar, no criticar, ni la forma ni el tiempo en que las personas están pasando por ese momento tan difícil de la vida. Y pues es un tema muy largo, como todos los que hemos abordado. Aquí solamente hablamos de introducciones, ¿no? De marcos referenciales en donde nosotros podemos seguir investigando
seguir enfrentándonos a estos temas, por muy difíciles que nos parezcan. Y fíjense, bueno, ya por último, porque ahora sí les voy a dejar descansar. Esto que me gustó y que se los quiero compartir, ya lo he compartido en otras ocasiones, a veces repito algunas cosas. Y es esto me parece importante. Dice Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar. Valor para cambiar lo que sí puedo. Y sabiduría para distinguir la diferencia. Les recomiendo leer a una gran personaje que es Amado Nervo. Amado Nervo tiene varios poemas, es increíble leerlo, oírlo. Tiene uno que es El sentido de la muerte. Pero algo que también nos deja Amado Nervo, que yo creo que todo el mundo lo hemos oído en algún momento de la vida, es de en paz, ¿no? Y yo nada más voy a recordar lo último que dice en ese poema y que sirve de reflexión existencial, que es, y terminar diciendo, vida, nada me debes, vida, estamos en paz. Y yo creo que es lo más rescatable del mundo. De verdad, les agradezco muchísimo que estén conmigo, que me hayan acompañado, que me hayan soportado también mis expresiones. A veces soy muy emotiva y pues también me dan ganas de llorar, de reír. Y estando con ustedes siempre me siento acompañada, nunca me he sentido sola. Y eso es algo que les quiero agradecer profundamente desde lo más profundo de mi corazón, de mi cerebro, de mi mente y de mis recuerdos. Muchísimas gracias. Lean mucho, lean poemas. Los poemas son increíbles. Y pues los dejo sin antes darles nuevamente las gracias. Estamos dentro de 15 días, no me acuerdo el tema, pero se los damos a conocer. Y muchos de estos temas están propuestos por ustedes. Y me da mucho gusto que me los manden, porque así los vamos preparando. Y eso es muy enriquecedor. Vamos a... Gracias. Muchas gracias. No, Diosito te bendiga. Te mando un abrazo con mucho cariño. muchas gracias. Gracias por la sesión, muy interesante, muy valiosa. Gracias, Roxana. Buenas tardes, buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Ahí está el tema de la próxima plática. Los espero y les mandamos la liga pronto. Muchas gracias, muy Muchas interesante. gracias, que pasen un buen día. Disfruten mucho su día. Bye. Bye. Está terminando. Muchas gracias, Roxana. Que tengas linda Bye, los tarde. quiero. Bonito sábado. Igualmente, disfruten su fin de semana. Que estén bien. Bye. Gracias, Rox. Bye. Bueno, en Chile está haciendo mucho frío, me estaban contando ayer. Y aquí, con mucho calor. Sí, aquí mucho calor, allá mucho frío. Mucho calor. Y en Venezuela, mucha lluvia. Bien. Muchísimas gracias, Roxana. Hola, Muy bonita tarde. Gracias. Igualmente, hasta luego, bye. Un abrazo muy fuerte. Bye. Igualmente, Roxana.